Amigos, preparaos para un viaje al corazón helado de la Antártida. Un lugar donde el silencio reina y los secretos se congelan en el tiempo. Hoy nos adentramos en un enigma que podría reescribir la historia de la humanidad. Una historia que comienza con un núcleo de hielo de dimensiones, bueno, colosales. Imaginad esto. Un cilindro de hielo tan alto como 6 Empire State Building, uno encima del otro. Impresionante, ¿verdad? Este núcleo de hielo, extraído en el marco del proyecto Beyond Épica, es como un pergamino antiguo, ¿no? Que Ujú. narra la historia climática de nuestro planeta durante la friolera de 1,2 millones de años. Es alucinante pensar que cada capa de este núcleo de hielo encierra información sobre una época remota. Hablamos de una época tan antigua que nuestros antepasados apenas empezaban a caminar sobre la Tierra. Exacto. Y lo más intrigante es que este núcleo de hielo podría arrojar luz sobre un periodo crucial en la historia de la humanidad. Un periodo marcado por un cambio climático tan brutal que casi nos lleva a la extinción. Uy, eso suena un poco siniestro. Ok. ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a la transición del Pleistoceno medio, un evento que ocurrió hace aproximadamente 1,2 millones de años. Imagina que la Tierra, acostumbrada a ciclos glaciales de 41.000 años, de repente cambia de ritmo y adopta ciclos mucho más largos, de 100.000 años. Pero cambia. Un cambio drástico que coincidió con una edad de hielo feroz. Entiendo. Es como si la Tierra hubiese pulsado un botón de cámara lenta en su ciclo glacial. Yo mejor- ¿Qué tiene que ver esto con nuestros antepasados? Pues resulta que este cambio climático coincidió con un periodo de intenso frío y aridez, que puso a prueba la capacidad de supervivencia de nuestros ancestros. De hecho, un estudio de 2023, publicado en Science, sugiere que la población humana se redujo a tan solo 1,280 individuos reproductores. Madre mía, estuvimos a un paso de desaparecer. Entonces, la pregunta es, ¿qué provocó este cambio climático tan drástico? Exacto. Y ahí es donde entra en juego nuestro núcleo de hielo. Los científicos creen que este cilindro congelado podría contener la respuesta a este enigma. Vaya, a ver si lo entiendo. Tenemos un núcleo de hielo gigante que podría explicarnos por qué nuestros antepasados casi se extinguen. Pero, ¿dónde encontraron exactamente este núcleo? Excavar en la Antártida no debe ser tarea fácil. Tienes razón. El lugar de extracción se llama Little Dome Sea, una zona remota en la meseta antártica central. Es un lugar inhóspito donde las temperaturas pueden bajar a menos 40 grados Celsius. Uf, con razón lo llaman el continente helado. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegir un lugar tan extremo? Bueno, no se trata de una decisión caprichosa. Los científicos necesitaban encontrar un lugar con hielo extremadamente grueso y estable, capaz de preservar un registro climático continuo durante milenios. Y tras años de estudios con radares, Little Dome Sea se perfiló como el lugar ideal. Ya veo. Cada capa de hielo es como una página en un libro, ¿no? Cada una contando una historia de una época diferente. Es asombroso pensar que cada metro de este núcleo podría representar hasta 13.000 años de historia. Exactamente. Y lo fascinante es que este archivo climático no solo registra las temperaturas del pasado. Las burbujas de aire atrapadas en el hielo son como pequeñas cápsulas del tiempo que nos revelan la composición atmosférica de épocas remotas. Espera. ¿Me estás diciendo que podemos analizar el aire que respiraban nuestros antepasados hace miles de años? En cierto modo, sí. Al analizar las burbujas de aire atrapadas en el hielo, los científicos pueden determinar la concentración de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, en diferentes momentos de la historia. Entiendo. Entonces, al comparar la composición del aire de diferentes épocas, podríamos identificar qué factores contribuyeron a la transición del Pleistoceno medio. Exacto. Y no solo eso. El núcleo de hielo también contiene partículas de polvo que pueden aportar información valiosa sobre la actividad volcánica, los patrones de viento e incluso la vegetación de épocas pasadas. Es como si este núcleo de hielo fuera un detective, ¿no? Que ha estado recopilando pistas durante miles de años. Una metáfora muy acertada. Y ahora los científicos se enfrentan al reto de descifrar esas pistas y reconstruir el puzzle pasado. Un puzzle que podría tener la clave para comprender no solo el pasado, sino también el futuro de nuestro planeta. Es realmente apasionante. Sin duda, el estudio de este núcleo de hielo promete ser un viaje fascinante a través del tiempo, un viaje que podría cambiar nuestra perspectiva sobre la historia del clima y la humanidad. Y nosotros, como intrépidos exploradores, estaremos aquí para desvelar cada nuevo hallazgo junto a vosotros. En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en los métodos que utilizan los científicos para analizar este tesoro congelado y las sorpresas que podrían esconderse en sus capas de hielo. Estad atentos, porque la historia apenas comienza. Retomamos nuestro viaje al corazón de la Antártida, donde un núcleo de hielo milenario nos susurra secretos del pasado. En la primera parte hablamos de la transición del Pleistoceno medio, un cambio climático abrupto que casi borró a la humanidad del mapa. La pregunta que nos ronda la cabeza es,
¿Qué desencadenó este cambio tan drástico? Exacto, y parece que la respuesta podría estar congelada en este núcleo de hielo de 2.800 metros de longitud, una auténtica cápsula del tiempo, que abarca 1,2 millones de años. Pero ¿cómo diablos extraen los científicos información de un pedazo de hielo tan antiguo? No es como leer un libro, ¿verdad? No, desde luego que no. El análisis de un núcleo de hielo es un proceso complejo y meticuloso, que requiere tecnología punta y un equipo multidisciplinar de expertos, casi como una investigación forense del clima. Suena a película de detectives. Me lo cuentas con más detalle. Imagina este escenario. Un núcleo de hielo de 2.800 metros. Un gigante helado que debe ser transportado desde la Antártida hasta Europa, en condiciones controladas. Un viaje épico para un tesoro científico. Eso sí que es una mudanza complicada. ¿Y qué hacen una vez que llega al laboratorio? Pues lo primero es dividir el núcleo en secciones de 1 metro, como si cortáramos un salami gigante. Cada sección se analiza meticulosamente para revelar sus secretos ocultos. ¿Y qué tipo de secretos? ¿Cómo se puede extraer información de un trozo de hielo? Bueno, una de las técnicas más utilizadas es la espectrometría de masas, que permite determinar la composición química del hielo. Y lo que es aún más importante, la composición del aire atrapado en las burbujas. Espera, burbujas de aire. ¿Me estás diciendo que hay aire atrapado en el hielo? Exacto. Las burbujas de aire atrapadas en el hielo son como pequeñas cápsulas del tiempo, que nos permiten analizar la composición de la atmósfera en diferentes épocas. Es como si pudiéramos viajar al pasado y respirar el mismo aire que nuestros antepasados. Impresionante. Y no solo eso. Analizando la proporción de isótopos en el hielo, los científicos pueden obtener información sobre las temperaturas del pasado, la cantidad de precipitación, la actividad volcánica. Un momento, isótopos. Me suena algo muy técnico. Lo es, pero déjame explicártelo de una forma sencilla. Imagina que tienes un vaso de agua. La mayoría de las moléculas de agua son normales, pero algunas son un poco diferentes. Son como primos lejanos, con un peso ligeramente distinto. Estos primos son los isótopos. Vale, entiendo. ¿Y qué nos dicen estos primos lejanos sobre el clima del pasado? Pues resulta que la proporción de isótopos en el agua varía en función de la temperatura. Cuanto más frío hace, mayor es la proporción de isótopos pesados en el agua. Entonces, al analizar la proporción de isótopos en el hielo, los científicos pueden deducir la temperatura de la época en que se formó el hielo. Exacto. Es como si cada molécula de agua nos susurrara la temperatura del pasado. Es increíble cómo la ciencia puede extraer información tan precisa de algo tan aparentemente simple como un bloque de hielo. Y en este caso, ¿qué esperan descubrir los científicos? ¿Qué misterios esperan resolver? Bueno, como mencionamos antes, uno de los grandes enigmas es la transición del Pleistoceno medio. Los científicos quieren entender por qué los ciclos glaciales se volvieron más lentos y largos. ¿Y qué teorías se barajan? ¿Hay algún sospechoso principal en este caso? Hay varias hipótesis. Una de ellas apunta a cambios en la órbita de la Tierra, que habrían afectado la cantidad de radiación solar que llegaba a nuestro planeta. Es decir, que la Tierra se habría alejado un poco del Sol, ¿no? Como si se hubiera cansado de tomar el Sol. Y hubiera decidido ponerse a la sombra. ¿Algo así? Y otra hipótesis se centra en la dinámica de las capas de hielo y cómo su crecimiento y derretimiento influyen en el clima global. Es como si las capas de hielo fueran un termostato gigante que regula la temperatura del planeta. Entonces, el misterio sigue sin resolver. Pero parece que este núcleo de hielo tiene muchas pistas que ofrecer. Podría ser la clave para descifrar el enigma de la transición del Pleistoceno medio. Esa es la esperanza. Al analizar la composición del hielo, las burbujas de aire, las partículas de polvo, los científicos podrán reconstruir con precisión las condiciones climáticas de aquella época. Es como si tuvieran una máquina del tiempo en sus manos. Una máquina del tiempo que nos permite asomarnos a un pasado remoto y quizás comprender mejor el presente. Incluso el futuro. Fascinante. ¿Y qué más nos puede contar este núcleo de hielo? Bueno, además de la transición del Pleistoceno medio, el núcleo de hielo podría revelar información valiosa sobre la actividad volcánica del pasado. Analizando las partículas de polvo atrapadas en el hielo, los científicos pueden identificar la huella dactilar de erupciones volcánicas antiguas. Huellas dactilares en el hielo. ¿Cómo es eso posible? Pues resulta que las erupciones volcánicas expulsan a la atmósfera grandes cantidades de ceniza y polvo, que pueden viajar miles de kilómetros antes de depositarse en la superficie, incluyendo la Antártida. Y ya veo. Es como si las erupciones volcánicas dejaran su firma en el hielo. Exacto. Y al estudiar estas firmas, los científicos pueden determinar la frecuencia y la intensidad de las erupciones volcánicas a lo largo de la historia. Entiendo. Entonces, este núcleo de hielo no solo nos habla de la historia del clima, sino también de la historia de la Tierra misma. Así es. Cada capa de hielo es como una página de un libro que narra la historia de nuestro planeta.
Y al leer este libro, podemos comprender mejor el pasado, el presente y quizás incluso el futuro. Una historia fascinante que continuaremos explorando en la siguiente y última parte de nuestra inversión. ¿Qué nos espera en la próxima parada de nuestro viaje? Pues nos adentraremos en las posibles implicaciones de los hallazgos, en cómo la información que obtengamos de este núcleo de hielo podría influir en nuestra comprensión del cambio climático actual y futuro. No os lo perdáis porque las revelaciones de este núcleo de hielo podrían cambiar nuestra perspectiva sobre el planeta que habitamos. Hemos viajado al corazón helado de la Antártida, hemos extraído un núcleo de hielo que abarca 1,2 millones de años de historia climática y lo hemos analizado, ¿no? Sus capas, sus burbujas de aire, las partículas de polvo. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos dice este núcleo de hielo sobre nuestro planeta y sobre nuestro futuro? Es una pregunta fundamental, sí. Y aunque aún estamos en las primeras etapas del análisis, este núcleo de hielo ya nos ofrece algunas pistas fascinantes. Pistas que podrían cambiar nuestra comprensión del cambio climático, ¿verdad? Todos sabemos que nuestro planeta está en un momento crítico, pero ¿qué podemos aprender del pasado para afrontar los desafíos del futuro? El núcleo de hielo nos ofrece una perspectiva única sobre la dinámica del clima. A lo largo de milenios, nos muestra cómo ha fluctuado la temperatura, la concentración de gases de efecto invernadero, la actividad volcánica. Y al comprender estos patrones del pasado, podemos empezar a vislumbrar cómo podría responder nuestro planeta a las presiones actuales. Es como si el pasado nos enviara un mensaje en una botella congelada, ¿no? Un mensaje que nos advierte sobre los peligros del cambio climático y nos insta a actuar con responsabilidad. Exacto. Y uno de los mensajes más claros que nos envía este núcleo de hielo es la estrecha relación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura global. Ya, todos hemos oído hablar del CO2 como el villano del cambio climático. ¿Pero qué nos puede contar este núcleo de hielo que no sepamos ya? Lo fascinante es que este núcleo de hielo nos permite ver con una precisión sin precedentes, cómo han fluctuado los niveles de CO2 a lo largo de la historia. Y lo que vemos es una correlación clara entre los picos de CO2 y los periodos de calentamiento global. Es decir, que cuanto más CO2 en la atmósfera, más calor. No parece una buena noticia para nosotros, teniendo en cuenta que nuestras emisiones de CO2 siguen aumentando sin control. Efectivamente. El núcleo de hielo nos confirma lo que los científicos llevan años advirtiendo. El CO2 es un potente gas de efecto invernadero y su aumento en la atmósfera tiene un impacto directo en el calentamiento global. Y no solo eso, ¿verdad? En la segunda parte hablamos de la transición del Pleistoceno medio, ese cambio drástico en los ciclos glaciales, que aún no comprendemos del todo. ¿Crees que este núcleo de hielo podría arrojar algo de luz sobre este misterio? Sin duda. Al analizar la composición del hielo en diferentes periodos, los científicos esperan identificar los factores que desencadenaron este cambio. Y esto podría ser crucial para comprender mejor cómo funciona el sistema climático de nuestro planeta. Ya veo. Es como si este núcleo de hielo fuera un manual de instrucciones de la Tierra, ¿no? Un manual que nos explica cómo funciona el clima y cómo nuestras acciones pueden alterarlo. Es una buena analogía, sí. Y al estudiar este manual podemos aprender a ser mejores guardianes de nuestro planeta. Guardianes, Sí. sí. Pero a veces me siento como un niño pequeño, ¿no? Jugando con fuego. Sin entender del todo el poder que tengo entre manos. Es una sensación comprensible. Pero la ciencia nos está dando las herramientas, ¿no? Para comprender mejor el cambio climático y actuar con responsabilidad. Y este núcleo de hielo es una de esas herramientas. Una herramienta que nos permite viajar al pasado, comprender el presente y, esperemos, construir un futuro más sostenible. Exacto, un futuro donde la ciencia y la conciencia se unan para proteger nuestro planeta. Un futuro que quizás comience a escribirse en las frías profundidades de la Antártida. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el misterio del núcleo de hielo. Un viaje fascinante que nos ha llevado a través del tiempo y nos ha acercado a los secretos del clima de nuestro planeta. Ha sido un placer compartir este viaje con vosotros. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión, amigos. Esperamos que os haya inspirado a seguir explorando los misterios de la ciencia y a reflexionar sobre nuestro papel en la historia de la Tierra. Hasta la próxima.